El hinduismo o religión india es una de las grandes religiones del mundo, originaria del subcontinente indio. Es de las más antiguas y las más complejas que existen, al punto de carecer de un cuerpo único y estructurado de creencias o prácticas, siendo más bien un modo de vida o una filosofía de vida, que involucra distintas formas de práctica cultural. Se han englobado todas bajo el nombre de hinduismo muy recientemente, por los colonos británicos de las primeras décadas del siglo XIX. A pesar de ser la religión mayoritaria de varios países y de contar con más de 1.000 millones de adherentes en el mundo, su complejidad inherente hace que el hinduismo sea mejor comprendido a través de sus distintas manifestaciones locales que como un todo global y organizado. De hecho, quienes la practican prefieren el término sánscrito dharma, que traduce más o menos como una filosofía de vida, algo mucho más amplio que una religión. Quienes adhieren al hinduismo se denominan hinduistas o hindúes. No debe confundirse este último término con el gentilicio de la India, que según la Real Academia Española puede ser tanto indio como hindú, pero que nada tiene que ver con la práctica de una u otra religión. Visto así, se puede hablar de hindúes musulmanes o hindúes cristianos, por ejemplo. El hinduismo surgió como la mezcla de una serie de prácticas rituales y religiosas originarias del subcontinente indio. Gran parte de esas prácticas provienen de la antigua religión india, el brahmanismo. Se desconocen los orígenes del brahmanismo, también denominado como religión védica, pero se sabe que culminó hacia el siglo VI a.C. Esta raíz es común tanto al budismo, nacido en el siglo IV a.C., y al hinduismo, que habría empezado a existir alrededor del siglo III después de Cristo. El hinduismo abarca una serie de prácticas rituales que involucran la oración, la meditación y las peregrinaciones anuales, de acuerdo a lo estipulado en los 4 purusartha o objetivos de vida, de un varón, dharma, ética y obligaciones, artha, prosperidad y trabajo, kama, deseos y pasiones, moksha, liberación, libertad y salvación. Estos 4 mandamientos sirven de guía vital al hinduista y en gran medida sustentaron la configuración de la sociedad india tradicional. Otras vertientes, compartidas con religiones como el budismo y el jainismo, incluyen las nociones de karma, acción, intento y consecuencias, y el samsara, la rueda existencial de las reencarnaciones. La salvación humana, en ese contexto, se da a través de la iluminación, alcanzable a través de la práctica de la honestidad, la paciencia, la compasión, el autocontrol y la tolerancia. El hinduismo no tiene un fundador específico, ya que se trata de un conjunto de manifestaciones religiosas en vez de una religión unitaria. Es fruto de numerosos procesos de síntesis o sincretismo cultural, razón por la cual no posee una iglesia, ni un cuerpo unificado de prácticas, rituales o creencias. El hinduismo carece de un cuerpo único y central de creencias, por lo que tampoco posee un texto único sagrado, sino un conjunto de escrituras antiguas en 2 conjuntos, Shruti. Su nombre proviene del sánscrito, lo escuchado, y que el hinduismo no interpreta, sino que sigue al pie de la letra. Estos textos son, los 4 Vedas, Rig Veda, el texto más antiguo de la literatura de la India, proveniente del siglo XV a.C., la Ayurveda, el libro de los sacrificios, tomado del Rig Veda, Samaveda, el libro de los himnos, también extraídos del Rig Veda, Atharva Veda, el libro de los rituales, un agregado varios siglos posterior. Las Upanishad, meditaciones místicas y filosóficas provenientes del siglo VI a.C., Smriti, otros textos sagrados que se interpretan o se leen de manera inspiradora o alegórica. Su nombre viene del sánscrito, lo recordado. El Mahabharata, un texto épico del siglo III a.C., que incluye el texto religioso Bhagavad Gita. El Ramayana, la narración épica del rey dios Rama, que data de I.A.C. Las 18 Puranas, historias escritas entre los siglos I.A.C. y C.D.C. Los textos Ayurveda, tratados sobre herboristería y medicina tradicional. Los purusartha o verdades vitales del hinduismo son, como dijimos antes, el dharma, deberes religiosos, artha, riquezas, kama, placeres, y moksha, liberación del ciclo de la reencarnación o samsara. En base a estos 4 preceptos básicos, la tradición hinduista comprende los adham o etapas de la vida de un brahman, un miembro de la casta sacerdotal de la religión brahmánica, brahmacharya, estudiante célibe, griasta, vida de casado, vanaprastha, retiro al bosque, sannyasa,
completa renunciación. De allí también surgirían las 4 castas o clases sociales tradicionales de la sociedad india, de la más alta a la más baja: brahmana, maestros y sacerdotes; kshatriya, administradores y soldados; vaishya, agricultores y comerciantes; sudra, artesanos y obreros. Si bien existen vertientes hinduistas monoteístas, otras muchas son politeístas y veneran una enorme diversidad de dioses y deidades, entre los que destacan: Brahma, Dios creador del universo y que encarna su carácter eterno y absoluto, parte de la Trinidad hinduista, Trimurti. Se lo representa como un hombre barbado de 4 brazos. Shiva, Dios destructor del universo, forma parte de la Trimurti junto con Brahma y Vishnu, cuyas presencias equilibran todo lo que existe. Es el esposo de Parvati y padre de Ganesha y Kartikeya. Se le representa como un yogi de 4 brazos. Ganesha, Dios de la sabiduría, representado como un cuerpo humano con cabeza de elefante y 4 brazos. Es uno de los principales dioses del panteón hinduista. Vishnu, el dios que preserva o mantiene el universo, forma parte de la Trimurti con Brahma y Shiva. Según los textos se manifiesta en distintas encarnaciones como Krishna, Rama, Hari o Narayana. Se le representa como un hombre azulado de 4 brazos. Kali, una de las consortes del dios Shiva, considerada la madre universal, destructora de la maldad y los demonios. Se la representa como una mujer de tez azul y 4 brazos, uno de los cuales sostiene una espada ensangrentada. La división clásica del hinduismo supone la existencia de 6 darsanas o filosofías, estudiadas mediante 2 escuelas prominentes, Yoga y Vedanta. Al mismo tiempo, el hinduismo se puede clasificar en base a la deidad principal de culto, en 4 corrientes: Vaishnavismo Gaudiya, que rinde culto a Vishnu; Shivaísmo, que rinde culto a Shiva; Shaktismo, que rinde culto a Devi; Smartismo, que rinde culto a las 5 principales deidades por igual. El hinduismo es practicado como religión mayoritaria por el 80,5% de la población de la India y el 80% de Nepal, así como la isla de Bali en Indonesia y la isla africana de Mauricio. Existen también practicantes numerosos en Pakistán, Bangladesh, Afganistán, Bután, Birmania, Camboya, Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Tailandia. También hay minorías hinduistas en Europa y Estados Unidos, así como en Panamá y Trinidad y Tobago. No existe ninguna figura que ejerza globalmente el liderazgo religioso del hinduismo. En parte porque se trata de un conjunto heterogéneo de prácticas tradicionales. No hay una iglesia hinduista propiamente dicha. Los mandamientos tradicionales del hinduismo tienen que ver con el modelo tradicional de sociedad y con la reverencia a los distintos dioses. Por ejemplo, se prohíbe comer carne, especialmente de vaca, tenida por un animal sacro. Se prohíbe el casamiento entre individuos que pertenezcan a distintas castas. Se debe perseguir la iluminación a través del rechazo del mundo material y del ciclo eterno de reencarnaciones. Se debe hacer ofrendas en el altar a las deidades mayores, así como a las menores, dependiendo del culto practicado.